Bueno, imaginemos por un momento la siguiente escena. A ver, Es lunes por la mañana. La persona que dirige un restaurante de menú del día, un negocio familiar de estos que lleva 10 años funcionando estupendamente, reúne a toda su plantilla en el comedor antes de abrir. vale, hasta ahí todo normal. Sí, sí. Pero les pide que se sienten, saca una pizarra, les mira muy seriamente y de repente lanza esta pregunta. Uy, Les dice, ¿qué tendríamos que hacer hoy mismo, sin falta, para hundir nuestras ventas un 200%? madre mía. Y añade, y conseguir que absolutamente todos nuestros clientes se vayan enfurecidos. Pues, a ver, visto desde fuera parecería la decisión de alguien que ha perdido completamente el juicio, ¿no? Totalmente. O sea, es una propuesta suicida para cualquier negocio con los márgenes ajustados. Suena a locura absoluta. Pero fíjate, curiosamente, esta clase de escenarios absurdos es justo lo que esconden los procesos más brillantes de innovación. Y ese es precisamente el corazón de nuestro análisis a fondo de hoy. Eso es. Quienes se mueven en el mundo del management, o digamos, del desarrollo de producto, ya saben que la creatividad y la innovación no son simples palabras de moda. Claro, para nada. Firmas como 3M, Intel o Microsoft llevan décadas demostrando que son la única ventaja competitiva real. La única que no caduca. Exacto. Y también sabemos de sobra que no son sinónimos. O sea, la creatividad es la chispa, el chispazo neurológico inicial, Ujú. mientras que la innovación es sudor, es coger esa idea y hacer que sobreviva en el mercado real. La ejecución, vamos. Eso es. Y esa diferencia técnica ya la tenemos todos clara. El desafío real no es definir los términos, sino entender los mecanismos ocultos que hacen que esa chispa se encienda. Y sobre todo que no se apague antes de llegar al mercado, claro. Efectivamente. Nuestro objetivo en este análisis no es repasar conceptos básicos, sino destripar la neurobiología y la psicología aplicada que revelan nuestras fuentes. Para entender por qué la mente humana se atasca, ¿verdad? Exacto. Y cómo forzarla a generar valor real. Pues para entender ese atasco mental, yo creo que hay que empezar por los cimientos de la cognición diaria. Hay un concepto fascinante en el material sobre cómo nuestro cerebro gestiona la energía. Sí, la economía mental. Básicamente se argumenta que la creatividad no es un acto espontáneo de magia, sino el resultado de procesar materia prima. Claro, no se innova desde el vacío. Pero el problema es que vivimos en un estado de desnutrición sensorial crónica. El texto hace una distinción brutal entre el acto físico de ver y el acto cognitivo de mirar. Y es un mecanismo de pura supervivencia evolutiva, ¿sabes? El cerebro consume muchísima energía, así que automatiza todo lo posible. Lógico. Pensemos en alguien que coge el autobús todos los días. Ve a decenas de personas. Pero si le preguntas, oye, ¿de qué color era el abrigo de quien se sentó enfrente? ¿Se queda en blanco? Totalmente en blanco. ¿O qué tipografía exacta tiene la caja de cereales que lleva desayunando 5 años? Nada. El cerebro registra la forma general, le pone la etiqueta de caja de cereales y apaga el análisis visual detallado. ¿Para ahorrar glucosa? ¿Exacto? Es que es como conducir en modo de ahorro de energía máximo. Esa típica y terrorífica sensación, que nos ha pasado a todos, de llegar a casa con el coche, aparcar y de repente darte cuenta de que no recuerdas absolutamente nada de los últimos 5 kilómetros. Sí, sí. Da un poco de miedo. Los ganglios basales han tomado el control del volante porque la ruta es repetitiva y la corteza prefrontal pues se ha ido a dormir. Tal cual. Y lo mismo ocurre con el sistema auditivo. Hay un abismo entre oír ruido de fondo y escuchar activamente. Claro. Escuchar, en el sentido profundo que exigen los procesos de innovación, requiere comprender la arquitectura de un mensaje con tal profundidad, con tal matiz, que seamos capaces de reproducir la intención o las pausas días después. Y forzar al cerebro a salir de ese modo ahorro requiere un esfuerzo muy consciente. Muchísimo. Lo que resulta revelador de las fuentes es por qué necesitamos salir de ese modo ahorro. Hay una idea central que dinamita por completo el mito del genio aislado. La de los viejos elementos. Eso es. Se dice que las ideas nuevas casi nunca son inéditas, sino que surgen de la combinación de viejos elementos. Y esa es la clave mecánica del asunto. Si concebimos la mente como una enorme biblioteca, no podemos aspirar a escribir un libro nuevo si los estantes están vacíos. O si solo tienen manuales de nuestro propio sector.
Claro, al forzarnos a mirar activamente esa caja de cereales o al escuchar de verdad una conversación en el metro, estamos acumulando piezas de Lego. Me encanta esa analogía. Es que es así. Cuantas más piezas inconexas y de diferentes colores tengamos almacenadas, más probabilidades habrá de que el cerebro, en un momento dado, las una de forma imprevista. Bueno, parece contraintuitiva. Lo de leer novelas de géneros que detestamos. O intentar desmontar un electrodoméstico viejo. Sí, o algo que me parece brillante. Consultar sistemáticamente a personas que no tienen ni la más remota idea de nuestro campo profesional. Ostras, eso es buenísimo. Al preguntar a no expertos, lo que estamos haciendo es tomar prestada temporalmente su falta de ceguera de taller. Claro, como no saben lo que es imposible, Exacto. El novato no sabe qué cosas son imposibles en un sector determinado, así que su sentido común suele saltarse los bloqueos dogmáticos que paralizan a los especialistas. pero claro, a ver, hay un límite. Llega un punto en que la biblioteca mental está a reventar. Ya, la sobrecarga. Has mirado cereales, has desmontado tostadoras, has hablado con 20 personas ajenas a tu industria. Y las fuentes señalan una técnica final en esta fase de preparación que resulta, cuanto menos, paradójica. Olvidarse del problema. Y de nuevo, hay una explicación neurofisiológica muy clara detrás de esto. A ver, cuéntame. Cuando estamos obsesionados con un problema, nuestra atención focalizada actúa como un foco de luz muy potente, pero muy estrecho. Ilumina solo lo que ya conocemos. Eso es, los caminos neurológicos más transitados. Al olvidarnos del tema, al irnos a dar un paseo, darnos una ducha o simplemente dormir, apagamos ese foco hiperactivo. Y ahí es cuando ocurre la magia. Exacto. Es en ese estado de relajación, de incubación, cuando las redes neuronales por defecto se encienden y empiezan a buscar conexiones laterales entre todos esos viejos elementos inconexos. Vale la pena detenernos en este punto porque yo creo que es el puente perfecto hacia el procesamiento de la información. Supongamos que ya tenemos todas esas piezas de Lego. La materia prima está ahí. Pero claro, si intentamos montar algo usando nuestra lógica tradicional, la que nos enseñan en el colegio, Terminaremos construyendo exactamente la misma casa de siempre. solo que tal vez le cambiemos el color del tejado, ¿no? Tal cual. Y aquí es donde la disección entre el pensamiento vertical y el pensamiento lateral cobra una importancia vital en el texto. El pensamiento vertical sería el deductivo. Sí, el secuencial. Sigue la regla inquebrantable de que A conduce a B y B conduce a C. Cada pequeña etapa del razonamiento tiene que estar perfectamente justificada por la lógica antes de dar el siguiente paso. Lo cual es imprescindible para, no sé, programar un software complejo o cuadrar la contabilidad. Claro, pero es un desastre para innovar. Porque su función principal es evitar el error a toda costa, no generar posibilidades. Exacto. Y frente a esto, el material propone el pensamiento lateral o divergente, una forma de procesar que admite saltos al vacío y que legitima algo que al pensamiento vertical le produce sarpullido. El imposible temporal. El imposible temporal, que es fascinante. Implica dar un salto hacia una idea C sin tener ni idea de cómo vamos a justificar el paso intermedio B. O sea, nos permitimos aterrizar en un concepto que ahora mismo no tiene sentido comercial o técnico. Simplemente para explorar cómo se ven las cosas desde allí. Y el vehículo perfecto para dar ese salto es la técnica de la provocación. Volvamos a la historia del restaurante que planteábamos al principio. Uy, sí, la del menú del día. Nuevo centro comercial que acaba de abrir enfrente con 10 franquicias más baratas. La lógica vertical de los dueños del restaurante tradicional dictaría un camino muy predecible. Dirían, bueno, hay más competencia y ofrecen comida barata. Por lo tanto, debemos reducir nuestras márgenes para igualar precios. O gastar dinero que no tenemos en publicidad. Lo que viene siendo una espiral de muerte a cámara lenta. Totalmente. Sin embargo, se aplican la provocación, hacen esa pregunta absurda ¿Cómo podríamos enfurecer de verdad a nuestros clientes? y se genera un espacio lúdico temporal, alguien del equipo sin miedo a ser despedido, porque el objetivo es precisamente decir barbaridades, podría proponer algo loquísimo. En plan, obliguémosles a cocinar su propia comida. Hagamos que trabajen ellos. Fíjate en la mecánica de lo que acaba de ocurrir. Esa propuesta en sí misma es inútil y destructiva, Ya, hundiría el negocio. pero actúa como lo que en innovación se llama un puente. Nadie se atrevería a proponerla en un entorno de pensamiento vertical. Claro. Sin embargo, una vez que la idea está sobre la mesa, la mente lateral empieza a jugar con ella. Y dicen, espera, ¿y si no les obligamos a cocinarlo todo, sino que hacemos de ello una experiencia? Ah, claro. ¿Y si ponemos pequeñas parrillas interactivas en el centro de las mesas para que terminen la carne a su gusto? ¡Wow!
De repente pasas de intentar competir por unos céntimos contra una franquicia de comida rápida a crear una categoría de restaurante experiencial por la que puedes cobrar bastante más. Eso es. Y hay otro ejemplo histórico en las fuentes que ilustra esto a escala monumental. El de la Ría de Bilbao. Sí, la Ría de Bilbao y la industria del acero. Un caso de estudio extraordinario. Durante décadas, la lógica vertical categoriza el acero, los astilleros y la ría como elementos puramente utilitarios, sucios y estéticamente deplorables. Eran herramientas de trabajo, fin de la discusión. Hasta que alguien aplica la ganzúa mental de la provocación e invierte el presupuesto. Alguien se atreve a decir, oye, ¿y si resulte que la chapa de titanio y el acero industrial no son feos? ¿Y si los convertimos en el envoltorio del arte moderno más exquisito del mundo? Y de esa ruptura absurda nace el concepto del Museo Guggenheim en medio de la ría, transformando para siempre la economía de una ciudad entera. Ya. A ver, ahora bien, me toca hacer una pausa para plantear la gran duda operativa. Dispara. Porque sobre el papel, esto de subirse a la mesa, decir que el acero industrial es bellísimo, o pensar en arruinar el negocio de forma creativa, suena épico. Suena muy bien, sí. Pero bajemos al barro de una empresa real. Imagina un comité de dirección con inversores respirándoles en la nuca. Exigir a una plantilla sometida a una enorme presión que invierta su carísimo tiempo en estas acrobacias mentales. Te entiendo. O sea, ¿no es un riesgo altísimo de que las reuniones degeneren en un caos absoluto? ¿O en debates estériles donde el ego del que dice la idea más loca secuestra la agenda? A ver, es un peligro muy real. Y es precisamente el punto donde fracasan el 90% de los procesos de brainstorming mal ejecutados. Claro, sin control. Generar divergencias sin una estructura de convergencia es garantizar el caos. Por eso, el material no se queda en la filosofía abstracta. Introduce metodologías de contención muy precisas. Y ahí destacan sobre todo la técnica de los 6 sombreros del pensamiento, del psicólogo Edward de Bono. Exacto. Que es un sistema que personalmente siempre he percibido como un gran juego de rol corporativo, pero con implicaciones neurológicas profundas. Sí, totalmente. En lugar de tener a 6 personas defendiendo su postura personal a muerte, el director de la reunión asigna roles cognitivos temporales mediante sombreros invisibles de colores. Y el mecanismo funciona porque desvincula el ego de la idea. Repasemos brevemente la paleta porque es brillante. Venga. El sombrero blanco aísla el córtex prefrontal en su versión más analítica. Son datos crudos y objetivos. Nada de adjetivos, solo hechos comprobables. Vale, datos fríos. En el extremo opuesto, el sombrero rojo es puro sistema límbico. Permite expresar emociones, intuiciones o corazonadas sin la exigencia de tener que justificarlas racionalmente. O sea, poder decir, no sé por qué, pero esta estrategia me da mala espina. Y sin que te pidan una tabla de Excel que lo demuestre, lo cual libera muchísima tensión emocional en una sala. Muchísima. Luego tenemos la dualidad clásica, el sombrero negro y el sombrero amarillo. El negro es el aguafiestas, ¿no? Bueno, representa el juicio crítico, la prudencia, el análisis de riesgos. Se encarga de señalar cada motivo legal, económico o técnico por el que algo va a estrellarse. Y su némesis sería el sombrero amarillo, que fuerza el optimismo lógico, obliga al cerebro a buscar obsesivamente los beneficios, la viabilidad y los caminos de luz en un proyecto. Por muy oscuros que parezcan los números al principio. Y luego está el sombrero verde, que sería el prado de la creatividad, el momento oficial para usar la provocación y el pensamiento lateral del que venimos hablando. Eso es. Y envolviéndolo todo, el sombrero azul actúa como el director de orquesta, gestionando qué sombrero toca ponerse en cada fase de la reunión. Pero, volviendo a los mecanismos psicológicos, hay un detalle cultural brutal en las fuentes sobre cómo reaccionamos a estos colores en Occidente. Ah, sí. Es un sesgo cognitivo heredado de la tradición filosófica griega. En la cultura occidental estamos entrenados casi desde la cuna para la refutación constante. Nos resulta infinitamente más natural, casi automático, ponernos el sombrero negro que el amarillo. Detectar el fallo o la inconsistencia en el argumento del otro es visto como un signo de inteligencia superior. Mientras que construir sobre la idea ajena, no tanto. Para nada. Es la dinámica más tóxica y predecible de cualquier oficina del mundo. Alguien, en un momento de valentía, se pone el sombrero verde y lanza una idea ligeramente fuera del guión.
Y ahí van a por él. Inmediatamente. Antes de que la idea siquiera respire, 3 personas en la sala se enfundan el sombrero negro y la aniquilan aportando 10 razones perfectamente lógicas por las que es inviable. Y la chispa muere asfixiada. Claro. La magia de la técnica de De Bono es que prohíbe estructuralmente esa reacción. Claro. Si el director ha establecido que estamos en modo sombrero verde, el juicio crítico del sombrero negro está vetado. Se aísla el proceso de generación del proceso de evaluación. Por cierto, resulta interesante mencionar que De Bono era consciente de que pensar no es ejecutar, por lo que complementó este modelo con los 6 pares de zapatos para la acción, Sí, categorizando cómo debemos movernos una vez tomada la decisión. como las zapatillas grises para investigar con sigilo o las botas de goma naranjas para emergencias operativas. Me encanta esa extensión visual. Es muy práctica. Es una forma de decir, oye, muy bien, ya hemos jugado con los sombreros, ahora bajemos a la fábrica. Exacto. Pero aquí es donde el análisis de los textos se vuelve un poco oscuro, porque expone una verdad incómoda. A ver. Todas estas herramientas maravillosas, las provocaciones, los sombreros, los zapatos, colapsan de forma fulminante si chocan contra el muro del ecosistema organizativo. Las barreras externas destrozan la iniciativa interna. Totalmente. Entramos de lleno en la dimensión cultural de la innovación. Puedes tener un departamento lleno de mentes brillantes entrenadas en pensamiento lateral, pero si la cultura corporativa castiga silenciosamente el fracaso, estás tirando el dinero. El material insiste muchísimo en la necesidad imperiosa de derribar la exigencia patológica de éxito inmediato. Y la presión asfixiante hacia la conformidad, Y someter a ridículo público a alguien por una propuesta que fracasa. fundamental. Y segunda, agradecer activa y explícitamente el esfuerzo creativo, independientemente del resultado, porque la innovación requiere oxígeno. El texto lo define magistralmente como creatividad sin plazos temporales estrictos. Y esa es una verdad biológica. No puedes acorralar a un equipo creativo, exigirles innovación disruptiva para el jueves a las 5 de la tarde bajo amenaza de despido y esperar algo brillante. Es imposible. El cortisol destruye la capacidad de hacer conexiones laterales. De hecho, el reconocido publicista Jack Foster aporta una observación empírica en las fuentes. ¿Qué dice Foster? Las décadas en la industria llegó a la conclusión inamovible de que las ideas más transformadoras surgen sistemáticamente de grupos de personas que se lo están pasando bien, que disfrutan genuinamente del proceso. Y aquí, permíteme que vuelva a ser de abogado del diablo. Venga, pon el sombrero negro. Me lo pongo. Traslado la preocupación del responsable de la cuenta de resultados. A ver, suena idílico recomendar que se fomente el buen humor. O, como sugiere algún ejemplo del material, instalar una diana de dardos o un futbolín en la oficina para liberar tensión. Ya. Pero en una organización seria, donde cada euro cuenta y la competencia es feroz, ¿cómo se justifica ese juego constante frente a unos accionistas que piden eficiencia? ¿No corremos el riesgo de infantilizar el trabajo? Es el temor clásico del management vertical. Pero el texto ofrece un microcaso de estudio, el de 2 directivos imaginarios, Pedro y Luis, que desmonta ese miedo de un plumazo. Ah, sí, la historia de Pedro y Luis. Pedro, el director general, y Luis, el responsable de recursos humanos, se encierran en un despacho forrado de madera para lamentarse profundamente. Tienen un problema gravísimo. La competencia les está destrozando porque sus propios empleados parecen incapaces de aportar una sola idea fresca. El típico lamento en las alturas. Todo el talento se ha evaporado repentinamente. Exacto. Y en medio de esta queja aparece Trini, una empleada de primera línea, y llama a la puerta. Trae un recordatorio sobre algo que la plantilla lleva meses solicitando. Necesitan reubicar la máquina de café y habilitar una pequeña zona de descanso tras unas obras. Algo súper básico. Sí, y además añade que el equipo tiene varias sugerencias de mejora operativas que quieren comentar. ¿Y qué hace Luis? La reacción de Luis es de manual. Le molesta enormemente la interrupción. Despacha el asunto de la zona de descanso como una frivolidad que resta tiempo de trabajo y despide a Trini sin escuchar las sugerencias, porque, desde su perspectiva, esas cosas nunca sirven de mucho. Es casi una caricatura de la ceguera corporativa. Lloran desconsoladamente buscando la chispa de la creatividad, y cuando alguien se la trae en bandeja, le tiran un cubo de agua helada. Y lo que ilustra esta anécdota es que el verdadero veneno para la productividad no es perder 15 minutos lanzando dardos o riendo frente a la máquina de café. ¿Entonces qué es? El pozo de dinero real se pierde por culpa de la desconexión de la dirección.
Esa burocracia ciega, ese letal síndrome de aquí no vengas a inventar nada, aniquila la autoestima y el compromiso de la plantilla. Claro, si silencias a la gente cuando pide algo tan elemental humano como un espacio de sociabilidad, su cerebro reptiliano aprenderá la lección. Aportarán el mínimo esfuerzo necesario para no ser despedidos y se guardarán sus mejores ideas para ellos mismos. Vale, reconstruyamos el escenario. Supongamos que somos conscientes de esto. Logramos purgar el entorno de ese cinismo tóxico. Fomentamos la seguridad psicológica. La gente pierde el miedo, se ríen, usan sus sombreros verdes y... Ocurre el milagro. Exacto. De pronto empiezan a llover decenas, cientos de propuestas fascinantes. Pero ahí nos enfrentamos al abismo opuesto. Eso es. Una empresa no es una fundación de arte abstracto. No puede permitirse fabricarlo todo. ¿Cómo separamos lo que es verdaderamente innovación de lo que es simplemente un sueño carísimo? Aquí cruzamos la frontera definitiva en el texto. Pasamos de la parte ancha, la creatividad, al cuello de botella, el temido embudo de la innovación. El filtro de la realidad. Es el momento de aplicar procedimientos rigurosos y filtros letales. Toda organización madura sabe que la generación de ideas es inútil sin un mecanismo sistémico de descarte. A mí me gusta visualizar esta etapa como si fuera el casting final de un reality show de supervivencia extrema. 100 ideas entusiastas y llenas de potencial entran en la sala del tribunal. Sus creadores las adoran. Pero allí les espera un jurado implacable compuesto por 3 perfiles que no tienen piedad alguna. Un tribunal indispensable, fíjate. El primer juez es la viabilidad financiera. Su análisis es frío. Se pregunta, oye, ¿existen recursos de capital suficientes para sufragar el desarrollo, las pruebas y el lanzamiento de esta idea? Si la propuesta exige hipotecar el futuro de la organización, el juez financiero aprieta el botón rojo. Por muy disruptiva que sea la idea. Eso es. Y si sobrevive a eso, pasa al juez de la viabilidad técnica. Este no mira el dinero, mira la física y las capacidades reales. Se pregunta, ¿disponemos ahora mismo de la tecnología necesaria? ¿O podemos adquirirla en un plazo razonable? Claro, de nada sirve diseñar un coche volador si nuestro equipo de ingeniería solo sabe fabricar bicicletas. Totalmente. Y luego está el último juez, el que a menudo actúa como verdugo definitivo, la viabilidad comercial. El más implacable de todos. Sí. Podríamos compararlo con un juez de concursos de talentos puramente obsesionado con la audiencia. Da igual que la idea sea barata de producir y técnicamente perfecta. Este juez pregunta, ¿a alguien en el mundo real le importa esto? ¿Hay mercado? ¿Existe un cliente dispuesto a pagar por ello? Y más importante aún, ¿encaja esta idea con la identidad y estrategia a largo plazo de nuestra organización? Solo aquellas raras supervivientes que consiguen la aprobación unánime de los 3 jueces, dinero, técnica y mercado, logran salir del embudo y se ganan el derecho a pasar a la fase crítica de implantación. Armadas con un plan de acción y un cronograma estricto. Y este embudo, con toda su dureza, conecta directamente con uno de los grandes principios motivacionales que recogen nuestras fuentes. Sí, hay una cita lapidaria en el material. Dice que el mayor estímulo a la creatividad es el conocimiento de que, al menos de vez en cuando, las ideas se implantan. Es una reflexión tremendamente poderosa. Muchísimo. Si en un equipo pedimos constantemente pensamiento lateral y saltos creativos, pero luego absolutamente todo acaba muriendo de inanición en un cajón. O en un buzón de sugerencias virtual que nadie gestiona. Claro, el sistema neurológico de recompensa colapsa, da igual el buen ambiente que haya. El cerebro humano necesita retroalimentación tangible. Necesita ver que el sudor intelectual se transforma en un producto que cambia la realidad. Si tuviéramos que empaquetar todo este recorrido cognitivo y estructural para quienes nos escuchan, la conclusión es que innovar es un acto de disciplina extrema disfrazado de caos. Totalmente. Requiere entrenar los sentidos para almacenar conscientemente esa materia prima de lo cotidiano. Exige el coraje de usar la provocación para demoler temporalmente la lógica vertical. Y necesitan metodologías organizativas para proteger las ideas incipientes. Exige también la valentía directiva de construir culturas que penalicen la apatía, pero celebren el error honesto. Terminando siempre en el filtro despiadado pero necesario de la viabilidad comercial. Y es vital interiorizar que este modelo operativo no es un monopolio de los laboratorios de innovación en Silicon Valley. Que va.
Este esquema mental de abrir posibilidades de forma divergente y aterrizarlas de forma estructurada es exactamente la misma tecnología cognitiva que necesitamos para la vida diaria. Para rediseñar la economía de nuestro hogar, por ejemplo. O para desbloquear un proyecto vecinal estancado, o incluso gestionar una crisis personal. Esa universalidad es quizás lo más valioso de todo esto. Y, bueno, para ir cerrando este análisis a fondo, hay una última reflexión que queda flotando sutilmente entre las líneas de todos estos estudios para la gente que nos oye. A ver. Normalmente, cuando nos topamos con un muro insalvable, nuestra reacción visceral es culpar a los recursos. Pensamos, es que no tenemos suficiente presupuesto, carecemos de talento o necesitamos más horas en el día. Es la excusa habitual. Pero considerando la ciencia detrás del modo en que el cerebro procesa la información, ¿qué pasaría si la barrera real no fuera la falta de medios, sino nuestra negativa a soltar el volante? ¡Ostras! Quizá el obstáculo supremo sea nuestra propia obsesión por seguir martillando el problema con la misma lógica vertical desgastada. Así que, tal vez, el acto más audaz, revolucionario y productivo que podamos llevar a cabo hoy mismo, justo cuando sintamos que no podemos avanzar más, sea apartar la mirada, cerrar los ojos y simple y llanamente no hacer absolutamente nada.